Muy buenas tardes. Nuevamente, la Cámara de Industrias les está proponiendo a nuestras empresas asociadas y a sus trabajadores los acuerdos de nuestra Asamblea Legislativa de los últimos días y del Poder Ejecutivo que tienen que ver con la actual crisis originada por el COVID-19. Estas son medidas que pretenden conservar el empleo y tratar en la medida de lo posible que la sostenibilidad financiera de las empresas, que son las que promueven y las que proveen el empleo, se pueda mantener. Y entonces vamos a hablar de un decreto ejecutivo que tiene que ver con la suspensión de los contratos de trabajo y una ley de la República aprobada el sábado 21 de marzo, denominada reducción de la jornada laboral. Queremos explicarle a nuestras empresas asociadas que estos son dos alternativas que se tienen para tratar de no despedir a nuestros trabajadores y que ellos conserven el empleo y la empresa pueda continuar disfrutando de los beneficios y de la experiencia de nuestros trabajadores. Entonces, primero vamos a hablar sobre la ley 21.854, la reducción de la jornada laboral. Aquella empresa que demuestre que en relación al mismo mes del año pasado tienen una disminución de los ingresos brutos puede acogerse a esta situación. Eso sí, tiene que demostrar que la reducción de los ingresos se debe a la actual pandemia. Ahora, prácticamente no necesariamente se tiene que visualizar el marzo completo del 2019 versus el marzo completo del 2020. Una sugerencia sería ver la segunda quincena de febrero del año anterior más la primera quincena de marzo del año anterior comparada con la segunda quincena de febrero de este año y la primera quincena de marzo de este año y compararlos. Recordar que la comparación se debe de hacer basados en los ingresos brutos. Ahora bien, aquellas empresas que son del año 2020, esta comparación la van a tener que hacer de los últimos 3 meses en que han laborado o que han estado vigentes en el mercado nacional o extranjero si es que exportan. Ahora, se debe de presentar una solicitud al Ministerio de Trabajo demostrando la afectación. Y no solamente esta ley incluye a los asalariados, sino que también incluye a los trabajadores independientes. Es decir, esta reducción de jornada laboral también aplica para aquellos trabajadores que sin ser directamente relacionados con una empresa en forma asalariada, trabajan bajo su propio riesgo. Si la empresa demuestra que tuvo una reducción hasta de un 20%, en sus ingresos brutos puede acogerse hasta un 50% de reducción de sus horas laboradas. Lo puede hacer hoy mismo, lo puede hacer mañana mismo si lo desea. Nada más que tiene, desde el momento en que inicia la reducción, tiene 3 días para hacer la gestión ante el Ministerio de Trabajo. Se debe de aportar una declaración jurada de un abogado o de un contador público autorizado en el cual se relatan los hechos y se demuestra claramente que la reducción en sus ingresos brutos se debe a la actual pandemia. Ahora bien, esto va a implicar que el trabajador va a recibir proporcionalmente el salario en las horas que labore. Es decir, si se pacta en una jornada diurna 30 horas por semana y si la actual jornada es de 48,
pues en esa misma proporción el trabajador va a haber reducido sus ingresos. Sin embargo, esta propuesta y esta ley aprobada es mejor que no quedarse sin trabajo, esperarse a que haya una recuperación y tratar de buscar trabajo nuevamente. Si la empresa demuestra que no es un 20, sino que es un 60% o más esta reducción, puede acogerse a una reducción de las horas trabajadas y por lo tanto pagadas hasta en un 75%. Incluye también para nuestras empresas y sus trabajadores si hay una orden sanitaria emanada por el Ministerio de Salud donde indica que un departamento de la empresa o bien la empresa debe de terminar sus acciones, no puede trabajar más hasta que el ministerio brinde la aprobación nuevamente. Entonces, con solo esta orden sanitaria que se presente ante el Ministerio de Trabajo es suficiente para la aprobación de la reducción de la jornada laboral y del consiguiente pago. Si el trabajador no está de acuerdo con esta medida o bien el Ministerio de Trabajo rechaza la solicitud de reducción de horas, el patrono debe de restituir las diferencias salariales que le ha pagado al trabajador desde que dio inicio la reducción de la jornada laboral. O bien, si el trabajador no quiere esta reducción, puede acogerse en el plazo de 8 días, si es que el patrono no le paga estas diferencias salariales, puede esperar, dar tiempo una semana, y si en una semana no le han pagado dichas diferencias, sencillamente puede acogerse a un despido con responsabilidad patronal, donde el preaviso y la cesantía se pagarán con base en los últimos 6 meses laborados antes de que se hubiese pactado la reducción de horas. El aguinaldo y las vacaciones como consecuencia de esta relación laboral que ya se terminó, se calcularán igual a como están en el Código de Trabajo y en la ley del aguinaldo. Ahora bien, para el cálculo de las incapacidades, para el cálculo de las licencias de fase terminal, para el cálculo de los accidentes y las incapacidades de riesgos del trabajo, el promedio que se obtendrá para dichos rubros es el tiempo antes, es decir, los 3 meses anteriores al pacto de la reducción de la jornada. Este acuerdo, una vez aprobado por el Ministerio de Trabajo, es decir, la reducción de las horas, es vigente por 3 meses y puede ser ampliado a 2 veces más, es decir, 3 meses de ahora, 3 meses posterior y 3 meses después, es decir, un periodo que abarca desde marzo hasta diciembre del 2020, pero en cada punto, en cada fin de 3 meses, la empresa debe de demostrar que sigue con el problema debido a la pandemia. Es importante que la empresa, a la hora de presentar esta solicitud, brinde un correo electrónico de notificación en el cual el Ministerio de Trabajo pueda notificar directamente a la empresa de la resolución de la reducción de las horas laboradas. Si el patrono no está de acuerdo en el rechazo por parte del Ministerio de Trabajo, tiene 3 días para aplicar una apelación en subsidio ante la inspección del Ministerio de Trabajo. La reducción de las jornadas laborales solo no afecta a 2 grupos importantes de la empresa, que son las mujeres
en estado de embarazo o en licencia de maternidad. Y la posterior, periodo de lactancia. En estos dos grupos, la reducción nunca les va a afectar. Ahora, para todas aquellas personas que tengan fuero, la reducción sí cabe. Sin embargo, se pone la condición de que haya por lo menos un 90% de la empresa bajo esta situación. Es decir, si la empresa tiene un 95% de trabajadores con reducción de jornada, no aplica ni para el grupo de mujeres embarazadas, ni en licencia de maternidad, ni en lactancia. Y además, en los otros fueros sí aplicaría. Pero si tiene menos del 90%, siempre aplica para las mujeres embarazadas, en licencia de maternidad, en lactancia, pero no afecta tampoco, como se tiene menos del 90% de las personas en reducción, no va a afectar a las personas con otro tipo de fuero. Aquellos trabajadores que sean despedidos o que sean afectados por la reducción de las horas pueden accesar a los programas de desempleo existentes. Otra alternativa que dicha ley le da a nuestras empresas y a nuestros trabajadores es ponerse de acuerdo en un permiso con goce de salario. Es decir, la empresa le va a seguir pagando durante el periodo de emergencia el salario íntegro al trabajador, con la propuesta de que una vez que pase la epidemia, el trabajador pueda restituir mediante su trabajo en un año los salarios que la empresa le pagó mientras durara la presente emergencia. Hasta aquí son las ideas principales de esta ley aprobada el sábado 21 de marzo. Es importante recalcar entonces que aquella empresa que demuestre una afectación de por lo menos el 20% puede hacer una negociación hasta el 50% de reducción, tanto en las horas trabajadas como en el pago. Y segundo, si la afectación es superior al 60%, puede incluso reducir las horas y el pago hasta en un 75%. Ahora bien, el otro detalle importante que tuvo lugar en la semana anterior es el decreto ejecutivo sobre la suspensión de los contratos de trabajo. A diferencia de la reducción de horas y del salario, la suspensión de contratos del trabajo conlleva, como su nombre lo indica, que el trabajo está suspendido. Por lo tanto, el trabajador sigue siendo parte de la empresa, pero no va a devengar salario. ¿Y qué es lo que propone el ministerio a través de este decreto? Primero, se debe de hacer a los 3 días que la empresa suspendió los contratos de trabajo. Es decir, no hay que esperar a la respuesta del Ministerio del Trabajo para suspender los contratos. Usted puede presentar el día lunes la suspensión y tendría tiempo 3 días más, es decir, hasta el día jueves, para presentar dicha solicitud ante el Ministerio de Trabajo. ¿Qué debe de presentar usted en esta solicitud? Primero, los hechos narrados de qué le está impactando la actual crisis, la actual pandemia, en los ingresos brutos de la empresa. En segundo lugar, debe de indicar si la suspensión es parcial o si la suspensión es total. ¿Cuánto tiempo considera que debe de suspenderse la actividad? Debe de presentar una lista de los trabajadores involucrados y de sus correos electrónicos. Deducimos para que la Dirección de Inspección pueda hablar con algunos de ellos para ver la situación real y compararla con la declaración jurada que se debe de presentar en dicha solicitud. Se deben de indicar también los puestos y además de eso se debe de indicar un representante de los trabajadores y una dirección para la notificación tanto al representante de los trabajadores como
al representante de la empresa. La declaración jurada debe estar autenticada por un abogado indicando las causales de suspensión, que se está cumpliendo con los salarios mínimos, no con la reducción, sino antes de la reducción, que se está al día con los pagos de la Caja Costarricense del Seguro Social y que se está al día con los pagos de las pólizas de riesgos profesionales al Instituto Nacional de Seguros. La dirección del Ministerio del Trabajo tiene 2 días para comunicarle a la empresa la resolución. Por eso es que la empresa debe de notificar, debe de incluir dentro de su pedido cuál es el lugar para notificaciones. Y además también se le debe de indicar la notificación al representante de los trabajadores. Si al final el ministerio rechaza la suspensión, entonces el patrono puede apelar ante la Dirección de Inspección dicha resolución. Finalmente, el decreto establece que el Ministerio de Trabajo, a través de la página web del Ministerio, es decir, www.mtss.go.cr, va a establecer los formatos de la solicitud de suspensión de los contratos de trabajo y el formato de la declaración jurada. Entonces, nuevamente, resumiendo, esta es una alternativa que el patrono tiene cuando definitivamente sus ingresos han sido cero o se han disminuido drásticamente, no hay forma de mantener laborando la empresa y entonces se declara la suspensión del contrato de trabajo, en el cual los trabajadores siguen siendo parte de la empresa, pero van a devengar cero salario. Como ven, estas alternativas nos dan la oportunidad como empresa de mantenernos en el negocio, le dan la oportunidad a los trabajadores, a pesar de la disminución en los ingresos, de conservar un empleo. Y recordarles que lo más importante en estos momentos es conservar la salud para posteriormente continuar, una vez que pase esta pandemia, con las actividades normales. Resumiendo también, entonces tenemos la suspensión de los contratos de trabajo como alternativa, tenemos la reducción de horas como alternativa, tenemos el permiso con goce de salario a cambio de que cuando pase la epidemia el trabajador restituya las horas laboradas en el término de 1 año, tenemos la reducción en la base mínima contributiva de parte de la caja, también que la cotización de las cargas sociales se va a hacer basados en el salario pactado, y finalmente tenemos la ley del teletrabajo que le permite a la empresa enviar a sus casas a teletrabajar a sus trabajadores, que como ya lo sabemos normalmente deberían de ser los trabajadores administrativos. Bien, con este punto finalizamos esta explicación. Esperamos que haya sido clara y cualquier duda pueden visitar la página web de la Cámara de Industrias www.cicr.com y ahí podrán encontrar esta información y podrán encontrar los avances que se den conforme se aprueben nuevos decretos y nuevas leyes en relación con la pandemia. Muchas gracias.